Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que esté viendo este video. Hoy vamos a revisar algunos contenidos que se van a incorporar en la evaluación del próximo viernes. Y me gustaría comenzar con la definición del logaritmo y cómo éste se transforma en una potencia o una expresión radical, o sea, una expresión con raíz. Un logaritmo en general se puede escribir de la forma logaritmo en base a de b igual c, lo que está ahí. Puedo recordar un poquito los nombres. La A, la letra A en ese logaritmo indica la base, la letra B indica el argumento y la letra C indica el logaritmo o exponente, dependiendo de la definición que usted ocupe. Ahora, esto se puede escribir como una potencia por su definición, ¿cierto? Por la definición del logaritmo. La base elevado al logaritmo es igual al argumento. De ahí viene que C se puede llamar logaritmo o exponente, dependiendo de la definición que usted ocupe, ¿verdad? Y ahora esta definición también se puede escribir como una raíz, quedando de la siguiente manera. En donde el exponente C queda como índice de la raíz en B. Eso que está ahí nos puede permitir transformar cualquier logaritmo o cualquier potencia o raíz en cualquiera de las otras dos. Por ejemplo, si yo les dijera logaritmo en base 3 de x es igual a 5, y yo les dijera, chicos, escríbanlo como potencia o como raíz, es simplemente aplicar la propiedad y transformarla. Ojo, no calcular, simplemente escribir lo que está ahí como una potencia o como una raíz. ¿Cómo va a quedar esto? 3 elevado a 5 es igual a x. Y si quisiéramos escribirlo como una raíz, ¿verdad? Me va a quedar que 3 es igual a la raíz quinta de x. Y ahí logramos escribir un logaritmo como una potencia o como una raíz. También si la expresión fuese una potencia, yo la puedo escribir como una raíz o como un logaritmo. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es 8. Eso lo puedo escribir como un logaritmo, ¿ya? ¿Cierto? Logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Y lo puedo escribir como una raíz. 2 es igual a la raíz cúbica de 8. Lo único que hay que hacer es identificar en la información que me dan cuál es A, cuál es B y cuál es C. En el caso del primer ejemplo del logaritmo, tenemos que lo que está ahora de azul, la base es 3, la base es 3 y 3. Y si lo miramos en la definición de arriba, es lo que representa la letra A, que ahora está pintada de azul. Y en el ejercicio que planteamos, que partió siendo una potencia, la base es 2, 2 y 2. Solamente que la información inicial era, ¿cierto?, la potencia y no el logaritmo. Pero la idea es muy simple, es identificar con la información que me den cuál es A, cuál es B, cuál es C y luego reemplazar. Y con eso podemos escribir cualquier logaritmo, cualquier potencia y cualquier raíz como las otras dos. Una propiedad que, de la que poco se habla y que entra en la evaluación es la propiedad de cambio de base. ¿Cómo se aplica esto y cuál es su definición? Lo vamos a revisar en breve. Cuando hablamos de la propiedad de cambio de base, lo que estamos diciendo es, o sea, de lo que estamos hablando es la manera en la que yo puedo escribir un logaritmo de una base, ¿cierto? Que me dan en otros dos logaritmos con la base que yo estime conveniente. En particular, aquí le puse una base de la letra x.
Ahora, eso que está ahí, ¿cómo puedo yo ocuparlo? Por ejemplo, si yo quisiera corroborar un logaritmo con la calculadora científica, esa Casio que le prestan a ustedes para trabajar en ciencias, tiene un problema, que solamente calcula el logaritmo en base 10. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular un logaritmo de otra base? Y ahí es donde entra la propiedad cambio de base. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 16, yo estoy seguro que eso pueden calcularlo porque han repasado y creo que es muy probable que haya aparecido ese logaritmo en clases. Pero supongamos que queremos corroborarlo con la calculadora. ¿Qué es lo primero que hacemos? Aplicamos la propiedad cambio de base, logaritmo de 16 partido logaritmo de 2. Les recuerdo que cuando la base no está indicada, se entiende que la base es 10. Solamente para recordarlo la puse. Y ahora, ¿cómo deberíamos poner esta información en la calculadora para corroborar cuánto vale logaritmo en base 2 de 16? Y con eso pudiéramos comprobar el valor de logaritmo en base 2 de 16. Les recuerdo que 2 elevado a, ustedes más que lo encuentran, ¿cierto? A ese valor es 16. Y estoy seguro que si pone la última expresión en la calculadora, puede encontrarlo. Espero les sirva. Dos de las propiedades más comunes que podemos necesitar para resolver un ejercicio relacionado con logaritmos son aquellas que tienen que ver con el producto y el cociente en el argumento. ¿Qué significa esto? Lo que está ahí es un producto en el argumento que lo puedo separar en la suma de dos logaritmos, ¿cierto? Y el cociente o la división en el argumento lo puedo separar en la diferencia o resta de dos logaritmos. Esas dos propiedades son las más usadas, ¿cierto? Al menos en clases y las que más vamos a necesitar tener claras para la evaluación. Puntos importantes, si se dan cuenta, es que en el argumento del logaritmo debe estar el producto o la división, y cuando los separo en suma o resta, dependiendo si es producto o división, las bases se mantienen. ¿Qué significa esto? Miren, las bases quedan sin modificación una vez que los separo. Ahora, estos dos ejercicios, ¿cierto? Estas dos propiedades se pueden ocupar en un sinfín de ejercicios. Veamos un ejemplo donde tengamos que aplicar estas dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo le dijera calcular logaritmo en base 2 de 128, 128 por 256 dividido 1024. 1024. ¿Cómo pudiera yo hacer eso? Si quisiese pasarlo a potencia, está un poquito latero. Si quisiese multiplicarlo, está aún más latero. Si quisiera simplificar, por ahí pudiese mandar un poco más rápido. Pero la idea es usar las propiedades que tenemos arriba. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar esto? Vamos, pongámonos a hacerlo. Si nos damos cuenta, el 128 y el 256 se están multiplicando y el 1024 está dividiendo. ¿Cómo puedo representar eso? Me va a quedar logaritmo en base 2 de 128 más logaritmo en base 2 de 256 menos logaritmo en base 2 de 1024. Y ahora debo encontrar
la siguiente expresión, ¿cierto? 2 elevado a qué número me da 128. 2 elevado a qué número me da 56. 2 elevado a qué número me da 1024. Los invito a que ustedes terminen esta expresión. Estoy seguro que van a llegar al resultado.